Hola, buenas tardes a todos y a todas, o buenos días, depende cuando vean este capítulo. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Cambio de Hora, 15 minutos de diálogo docente, hoy día con la temática de salud docente. Y tenemos como invitado a Rodrigo Cornejo, académico de la Universidad de Chile, miembro de la OPECH, y que gentilmente ha dado la posibilidad de hoy día compartir esta entrevista. Así que, bueno, bienvenido Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los compañeros y compañeras que estarán escuchando este programa, que está muy bueno todo este programa. Gracias, Rodrigo. Vamos a comenzar entonces. Démosle. Rodrigo, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se define la salud laboral docente? Esta temática emergente o ya consolidada que nos interesa mucho en el mundo del profesorado. Claro, mira, la salud laboral en general es una, por decirlo, es una disciplina de investigación, o sea, científica, pero que también tiene mucho impacto en las regulaciones laborales en el mundo en general y que tiene más o menos como 50 años. ¿Sí? Ahora, como podrán imaginar, esto tiene un desarrollo muy grande en otros países, ¿no? En Europa, Canadá, Australia, ¿sí? Pero ha implicado, por ejemplo, la elaboración, a partir de las investigaciones, ha implicado, por ejemplo, elaboración de orientaciones para la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, para la OMS. Y bueno, América Latina va un poquito más atrás, y Chile va particularmente más atrás, pero ya tiene esa lógica, ¿no? Tiene como dos patas. Una pata que es como de investigación, de congresos científicos, y otra pata que es como de sacar como regulaciones posibles para hacer el trabajo más llevadero. Y lo que se trata de estudiar en la salud laboral es aquellas enfermedades o aquellos problemas de salud que están vinculados al trabajo. Ese es el objetivo. Entonces, salud laboral docente sería el estudio y la eventual regulación de los aspectos del trabajo que pueden llevarte a enfermar. Y para decir una cosa muy sencilla, yo diría que la principal, como decirlo, hallazgo, que no es nuevo para nada, tiene varias décadas, es que son las condiciones de trabajo las que llevan a enfermarse o a no enfermarse. Entonces, si en la docencia hay, por ejemplo, más lumbago que en el resto de los trabajos, no es por ser docente, ¿no? Es porque hay condiciones de trabajo inadecuadas. Eso es lo más interesante, yo creo, que ha sacado estos 50 años de investigación que están recién aplicándose en Chile, eh, la importancia de las condiciones del trabajo para enfermarse o no enfermarse. Y una última cosita respecto a eso, que es que dentro de las condiciones de trabajo, la salud laboral suele distinguir dos grandes. Es un ejercicio de distinción solamente, digamos, analítico. ¿No? No es que sean dos campos separados, pero divide o organiza las condiciones de trabajo en las condiciones materiales y las psicosociales. Las materiales tienen que ver con lo material, ¿no? El salario, las vacaciones, el horario, el cumplimiento del horario, los materiales, la infraestructura. Y ahí bien sabemos que hay todo un tema pendiente en la docencia, ¿no es cierto? Porque el profesorado en general trabaja más horas de la que hizo su contrato. Entonces se estaría incumpliendo una condición material que afecta a la salud. Pero por otro lado están las condiciones psicosociales, ¿sí? Que eso es un tema interesante porque eso tiene que ver con cómo se trabaja. ¿Sí? Y así como diciéndolo súper rápida, hay como 5 condiciones psicosociales que afectan la salud. La sobrecarga laboral, la autonomía, es decir, falta de autonomía afecta a la salud. ¿Sí? El apoyo social, en el sentido de que si trabajo con apoyo de mis pares, de mi jefatura, me enfermo menos. El apoyo de la institución respecto a la doble presencia. Esto quiere decir que el profesorado en general, más aún las mujeres, pero también los hombres pueden ocurrirle, siempre tienen la doble presencia de estar trabajando en su oficio y estar pendiente de la familia. Eso hoy día se ha acrecentado con la pandemia. Entonces lo que dice la salud laboral es que la institución tiene que darle condiciones a los trabajadores y trabajadoras para que puedan enfrentar esta doble presencia. Y un último elemento muy importante psicosocial es el sentido. ¿Sí? Hoy día está súper demostrado que las personas que le pierden el sentido al trabajo se enferman más. Yo lo dejaría por ahí en la primera respuesta, Javier, para no irme tanto en la específica. Súper, muchas gracias, muy claro. Vamos entonces a la segunda. ¿Qué elementos consideras críticos para la salud laboral docente en el contexto del teletrabajo? Ya, ya. Eh,
Me faltó decir una pura cosita de anterior que creo que tiene que ver con esto. Como les decía, el desarrollo de esto, que puede sonar muy interesante, es muy precario y está muy en pañales en Chile, ¿sí? Pero hay dos elementos que hay que tomar en consideración, y más aún ustedes que hacen todo un trabajo gremial, sindical, súper importante. Primero está la ley 10.744, si no me equivoco ese número, que es la ley, la famosa ley de enfermedades profesionales, que es una ley de años 67. Pero esa ley da un marco, ha tenido muchas reformas, pero esa ley da un marco, ¿sí? que permite... Posterior a esa ley se han aplicado varios decretos para la minería, para la pesca, para el retail, ¿sí? Pero particularmente quiero llamar la atención de un protocolo, porque en nuestra legislación, para regular esto, tiene que hacerse protocolos del MinSal que tienen fuerza sobre el Código del Trabajo. Esa es la lógica legal en Chile. Y quiero llamar la atención de un protocolo que se aprobó en 2015, que se llama Protocolo de Vigilancia de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo, y que probablemente a ustedes le ha tocado, o a algún colega que esté escuchando, responder una encuesta, que mucha gente la respondió sin saber qué es lo que era, y que fue un cacho responderla, pero la encuesta se llama Suceso ISTAS, que es para evaluar cuánto nivel de riesgo tengo producto de estos factores psicosociales. Cuánta sobrecarga, cuánta falta de apoyo, cuánta pérdida de sentido, ¿sí? Entonces, eso es una herramienta que eventualmente podría servirnos. Ahora, estas herramientas en el mundo del trabajo, en el mundo entero, no son nada si quedan en manos de instituciones burocráticas. O sea, lo que está ocurriendo en Chile es que quienes aplican el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales son las aseguradoras del empleo, es decir, la H, el ISL, la Mutual, más el sostenedor, y llaman a los trabajadores, digamos, como para hacer la parada nomás. Y así obviamente no vamos a conseguir muchas cosas, pero lo dejo como una posibilidad, porque tal vez hay que volver a ese protocolo porque tiene fuerza legal, tiene fuerza de mandato sobre el Código del Trabajo. Bueno, y yendo al tema del contexto del teletrabajo, que está en pandemia, yo partiría así, Javier, diciendo algo un poquito antes, que es que la salud laboral docente, y eso lo hemos conversado bastante, ya venía deteriorada o venía en peligro desde antes de la pandemia. Y eso tiene que ver básicamente con que las condiciones de trabajo materiales, salario, infraestructura, horarios y psicosociales, apoyo, sobrecarga, pérdida de sentido, ya venían muy deficientes antes de la pandemia, ¿sí? Eh, y hay estudios que lo vienen diciendo hace por lo menos 20 años, y yo creo que ha ido creciendo. Y bueno, no por nada los movimientos docentes instalaron la idea del agobio. Yo creo que es una muy buena idea instalarla, porque así podemos hablarlo. Entonces, el oficio docente en Chile está agobiando, pero vuelvo a insistir en lo que dije al comienzo. Agobia no por el hecho de ser docente, no. Agobia porque hay condiciones de trabajo deficientes. ¿Mm? Entonces yo creo que hay que poner más ojo hoy día en contexto de teletrabajo. Yo partiría por lo básico. Yo creo que hay que intentar velar por el cumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas en los contratos, partiendo por las materiales, la cantidad de horas. Hay que trabajar la cantidad de horas que están contratadas, no más, dentro de lo posible. Hay que respetar los horarios. Si yo mi jornada era de 8 a 4 de la tarde, bueno, a lo mejor no empieza a las 8 horas, empezará a las 9, 9 y media, no sé, y se correrá una hora y media más, pero no más. No hay que responder WhatsApp a las 9 de la noche, ¿sí? Y lo mismo con las responsabilidades. Las responsabilidades son las que ustedes tenían desde antes. Si ustedes les quieren poner más responsabilidades, tendrían que hacerles firmar un nuevo contrato. Entonces yo diría que eso es como lo básico. Y ojo, el teletrabajo, toda la evidencia en el mundo lo señala, el teletrabajo genera más desgaste. Aquí yo seguí el debate por los medios de comunicación y se nos vendió una idea muy mentirosa, interesadamente mentirosa, que era que el teletrabajo era más cómodo. No, lejos de aquello. El teletrabajo es más desgastante por todo lo que todos sabemos que estamos viviendo, po. Tenemos que hacer muchas cosas a la vez, la hora como que no se respetan, nuestros hijos requieren atención. Entonces yo diría partir por lo básico. ¿Cuál es mi contrato? ¿Qué es lo que me piden? No me pidan más. Después yo diría algo más que un poquito más para darle vuelta. Y aquí voy a aludir, disculpa, a un estudio que hicimos hace rato, que tú lo conoces bien, que fue un estudio en que nosotros estudiamos la salud laboral docente en la enseñanza media, y nos apareció un elemento crítico. Nos apareció que había dos elementos críticos de la salud laboral docente, o dos condiciones de trabajo que enfermaban mucho. Una, la sobrecarga, bien lo sabemos, muchas tareas enferman. Pero el otro elemento que parece muy fuerte en Chile es la pérdida del sentido, ¿sí? Voy a decirlo así con estas palabras. Bueno, la pérdida de sentido está definida como la imposibilidad de tener un objetivo personal sobre el trabajo más allá del salario, ¿sí? O sea, encontrarle un sentido al trabajo, ¿sí? Y hay que decir bueno, la pérdida del
sentido del trabajo docente en Chile es muy fuerte. Entonces, para decirlo en términos coloquiales, la profesora que se enferma no es solamente la que tiene una sobrecarga laboral y malas condiciones materiales, es la profesora que tiene esas dos condiciones, pero que además le perdió el sentido al trabajo. Entonces, yo le diría que una labor colaborativa que es muy importante hoy día y que tal vez no depende tanto de los empleadores, o sí depende, pero sobre todo de los trabajadores y trabajadoras, es darle una vuelta de cuál es el sentido de hacer clases en pandemia, ¿sí? Ya hemos asistido a un debate en el cual nos hemos dado cuenta de que, lo voy a decir en palabras mías, me hago responsable de esto, el Ministerio está totalmente perdido. El Ministerio de Educación no entiende lo que está ocurriendo, no entiende lo que ocurre en las escuelas públicas en Chile, no entiende la situación de las familias de los estudiantes, no entiende la situación de las familias de los docentes, no entiende los problemas de conectividad, y nos está obligando, al principio querían obligarnos a pasar todas las materias, digamos, sin parar, como decía el eslogan del ministerio. Ahora quieren priorizar, pero ojo, que priorizar no sea hacer un corte de tijera y seguir haciendo clases respecto a temáticas que no le otorgan sentido a los docentes ni a los estudiantes. En ese sentido, el debate que se está empezando a dar sobre priorización, nuclearización, que ustedes en Providencia en alguna medida lo han abordado, es muy importante. O sea, no hay nada más saludable en este momento que eh, tratar de reconstruir el sentido del trabajo. Sentir que el esfuerzo que yo hago, que es más que antes, ¿sí? Le está sirviendo a mi estudiante. Que tiene un sentido esto, que vamos avanzando, que esto nos está ayudando. Entonces, ese es un elemento que yo creo que habría que trabajar. Muchas gracias, te queda claro. Vamos a la última para cerrar, que es más propositiva, Eso, digamos así. sí. ¿Cómo crees que podríamos abordar esta problemática hoy? Desde el mundo docente, desde la organización, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que algunas cosas he dicho, ¿no? Tal vez me salté la pregunta 2 a la 3. Mira, hay una frase que alguna vez dijimos al pasar y que como que quedó dando vuelta, yo la voy a traer acá de nuevo. De hecho, está escrito en la revista Docencia, en algún artículo que hicimos, que decía, el sufrimiento es individual y la salud es colectiva. ¿No? Es una frase que no la inventé yo, se la escuché a un salubrista hace muchos años, y es verdad. O sea, el agobio, el estrés, para decirlo en términos coloquiales, el no aguantar más, es algo, un sentimiento muy individual y que es válido y es legítimo, conversarlo y escucharlo. Pero la salida no es solamente individual. ¿Eh? La salida no es solamente haciendo mindfulness, la salida no es solamente haciendo yoga. Digo solamente, porque esas cosas pueden servir, ¿okay? La salida es colectiva. ¿Sí? Y cuando digo colectivo me refiero a, primero, a que nos respeten las condiciones de trabajo. Yo creo que aquí hay que hacer una lucha, o continuar la lucha más bien, que ustedes vienen dando, ¿cierto? Porque se respetan las condiciones de trabajo. Si mi horario es mi horario, hay que respetarlo. Si, por ejemplo, si requiero material, hoy día, por ejemplo, en la universidad se está discutiendo mucho de quién paga los servicios de Internet. Porque eso es un gasto personal que debiera hacerlo el empleador. La Chile va a ir a eso ahora. Y yo creo que no le corresponde. O sea, si esto se prolonga todo el año, las cuentas de Internet están subiendo, eso tiene que pagar el empleador. Yo creo que volver a situar esto, yo creo que eso es lo que podríamos hacer hoy día. Volver a situar esto como el trabajo. Y el trabajo tiene condiciones. El trabajo no es un trabajo esclavista, a rajatabla, desmesurado, como dicen por ahí. No, ese trabajo tenemos que superarlo. Hay que volver a asegurar las condiciones básicas. Entonces yo creo que hay que, tal vez una cosa que se puede hacer es recuperar información de los mismos docentes que digan, por ejemplo, que grafiquen el agobio. Ahí tenemos una idea que a lo mejor la conversamos, Javier, que queremos hacer una encuesta nacional sobre condiciones, digamos, de trabajo en pandemia y tal vez nos puede servir como insumo. O sea, hay que visibilizar esto. Visibilizar que es el trabajo más agobiante, que nos están pidiendo más cosas, que no están respetando el horario, que nos están haciendo sacar plata del bolsillo para pagar internet. Esas cosas hay que visibilizarlas. Yo creo que también es importante nunca olvidarnos que la educación venía en crisis de antes, ¿sí? Y esa crisis se agudiza con la pandemia, entonces hay temas pendientes que hay que volver a discutir cuando corresponda, digamos. Hay que cambiar la constitución en educación, hay que fortalecer la educación pública, como tantas veces se ha dicho, hay que cambiar el sistema de financiamiento por vouchers, hay que eliminar el CIMSE, que no tiene ningún sentido educativo, ni en Chile ni en el mundo. Entonces hay una agenda ahí pendiente que igual no hay que descartarla. Y yo creo que hay que fortalecer todo lo que sea trabajo colaborativo. ¿No? Eso está súper claro. Yo me acabo de leer un texto ahora mismo en inglés de un tipo súper famoso, de Andy Hargreaves, da lo mismo el apellido, pero te quiero decir que ya es una evidencia incontrastable. O sea, para salir de los fenómenos del malestar hay que mejorar las condiciones de trabajo, materiales, psicosociales, y hay que
ir hacia un trabajo colaborativo en la institución, un trabajo colaborativo con sentido. ¿Sí? Entonces trabajamos juntos, en lo que podamos trabajar juntos, nos ayudamos para que le encontremos más sentido a lo que estamos haciendo. Y yo sé que es difícil, yo sé que mal enfocado esto puede ser más pega y no es la idea, ¿no? Y yo creo que es muy importante fortalecer las organizaciones, porque el empleador suele ser muy desmesurado. El empleador en Chile, históricamente, estos últimos 40 años, es muy desmesurado. Pide demasiado y no te da casi nada. Entonces hay que hacer todo un trabajo de visibilizar las transgresiones a las condiciones de trabajo acordadas, ¿no? Y eso pasa por la organización, ¿no? Eso hay que fortalecer el comunal, hay que fortalecer los sindicatos de profe, para poder dar esta pelea que es muy importante. Y te insisto, dentro de ese trabajo colaborativo es fundamental reapropiarnos del sentido del trabajo. Porque es muy fácil perder el sentido, trabajando, hablando a la pantalla en negro, ¿cierto? Los chiquillos muchas veces no prenden la cámara porque tienen un celular con mala conexión o porque les da pudor, no sé. Entonces, tenemos que hablar de esas cosas, tenemos que hablarlo y conversarlo. ¿Qué sentido le vemos? Muchos docentes han dicho, bueno, tal vez el sentido hoy día es más bien socioemocional, ¿ok? Entonces, ¿cómo en las clases tratamos de ver esto sin agobiarnos? Eso es un tema a discutir, no hay solución mágica, pero tiene que estar instalado. Eso pienso yo, disculpa si no fui muy concreto, pero es un tema que tenemos que enfrentar en conjunto. No, totalmente. O sea, yo creo que aquí la discusión es entre elementos, vamos a decir, no concretos y concretos, porque efectivamente el sentido no es solo elementos concretos, sino que tiene que ver con cómo nos vamos apropiando y entendiendo y significando el trabajo. Así que, Rodrigo, te agradezco mucho, el Comunal Providencia te agradece también en mi No, de nombre. nada. Así que seguiremos conversando, quizás en un espacio un poco más prolongado, pero esto yo creo que ilumina Sí, varios elementos que estamos viviendo. Así que muchas sí, gracias, Rodrigo. cuando quieran, compañeros. Saludo a todas las personas que están escuchando. Gracias, Rodrigo.